No podíamos hacer una cata vertical, por desgracia, de añadas de los cavas. Ahora sí se puede hacer y ahora vemos esa evolución. Con lo cual, ahí hemos sido cogidos de la mano y bueno, pues vemos que no son defectos, al revés, son virtudes. Lo que le aporta es esa complejidad aromática que para muchos se empiezan a descubrir ahora. Yo creo que esa complejidad antiguamente no existía y que con ese proceso de crianza en botella que tenéis en los espumosos, para mí son únicos y la verdad es que ahora con el paso del tiempo la gente los empieza a descubrir. No podíamos hacer una cata vertical, por desgracia, de añadas de los cavas. Ahora sí se puede hacer y ahora vemos esa evolución. Con lo cual, ahí hemos sido cogidos de la mano y bueno, pues vemos que no son defectos, al revés, son virtudes. Y bueno, pues ha sido el chip tanto del periodismo como de las bodegas que nos habéis enseñado. Catas de 20 vinos a ciegas, catas comparativas, pues tomamos de un mismo cava, en este caso de la misma característica, misma añada, misma tipología, y se comparan y se puntúan. Y nada más. Y la calidad del producto ya está. O sea que cuando llegas, quitas el papel de aluminio en cuestión y ves la marca. Y ya ahí está ya puntuado el producto. Entonces lo que se está siempre es buscando la calidad. Y vosotros la cumplís. Ese equilibrio. Pero ese es el trabajo que con Jaume y Xavi pues, se va haciendo desde hace muchos años. Y lo cual ha encumbrado a Gramona y a alguna otra casa también. Pero a Gramona entre los grandes. La regularidad que tenéis es lo que os hace unos grandes. O sea, vuestra casa siempre será grande porque el trabajo que hay en el campo y de ahí ha pasado al mantenimiento, en la elaboración en la bodega, es estupendo, con lo cual siempre vais a ser notables sobresalientes en nuestra guía. Y habéis sido lanzadera, yo creo que para en la zona, que la gente se ponga las pilas y digan, oye, que nos estamos diluyendo y vamos a este tipo de producto que parece que se empieza a llevar. Y también habéis sido unos avanzados vosotros. Yo lo hago con amigos del sector, bodegueros, enólogos, sumilleres, nos juntamos una panda de amigos y cada uno llevamos una botella. Y muchas veces decimos, esta noche vamos a hacer una cata de espumosos. Cada uno lleva lo suyo, de distintas zonas. Y ves esas comparaciones y dices, oye, no hay tanta diferencia en ciertos cavas ya con ciertos champáns, gracias al precio que va a tener en el mercado ese producto. Con lo cual, en la gama vuestra, por ejemplo, si tú te pones con esos grandes iconos del champán, la gente se asustaría. Y queda poco trabajo manual, ¿no? Ahora está todo muy mecanizado y, en cierta parte, ha habido una época también de globalización de los productos. Entonces ahora lo que buscamos es, lo bueno vuestro era esa personalidad única. Que tú probabas y decías, esto tiene que ser Gramona sí o sí. Y la cata ciega rápidamente no salía. Entonces, yo creo que el resto de elaboradores ha visto que esa globalización, esa cosa inerte de sabores, porque tampoco era todo igual, pues oye, vamos a retomar y vamos a buscar lo nuestro. Bueno, pues también habéis sido un poquito dependientes, habéis lanzado y diciendo, oye, que manteniendo una personalidad también te van a querer y también te van a hacer tener buenas calificaciones en nuestro caso, o el consumidor va a decir, oye, que crea nuestro producto. Para mí es terruño, amor y trabajo serio. Y otro punto que nos une a Gramona con Gourmets, aparte de la G, yo creo que es la independencia. Sois unos locos, como diría Serrat, no bajitos, altitos, pero unos locos con una visión muy bien mamada por los antepasados, con unos valores muy serios y con una idea muy clara de dónde se quiere situar al producto Gramona en el mundo. O sea, yo creo que el cava debería tener su propio lenguaje y el cava, digamos, del Penedés, que es donde se hace la mayor parte de la producción de cava de España, debería de buscar su propio mensaje. ¿Realmente el objetivo es competir con el champán? ¿No podemos ser el espumoso del Mediterráneo? Y si no hubiera habido ese movimiento por parte de Gramona, pues no hubiera existido esta nueva categoría de cava de paraje calificado y nadie ahora mismo pensaría que el cava es un vino de alta calidad.